Bien, buenos días, doctor Diciot. Bienvenido nuevamente. ¿Cómo le va? A ver, no lo estoy escuchando. ¿Ahí me escucha más? Ahí le escucho bien, sí. Le voy a pedir en el examen, sí, hablar fuerte y claro, así sale bien en la grabación. Bueno, doctor Diciot, como le decía, bienvenido nuevamente. Vamos a continuar con la etapa técnica del concurso 232, en este caso su examen oral. Presentamos nuevamente a la doctora Carolina Ahumada y al doctor Diego Simonelli como jurados de este concurso y los está acompañando de manera presencial, creo, ahí en el piso, la consejera Andrea Paz. ¿Sí? Bueno, doctor Diciot, usted tiene sus 15 minutos para exponer el tema que ha elegido y luego Perfecto. de ello los doctores le van a hacer las consultas que consideren pertinentes. ¿Está bien? Bueno, Va a tener un listo. reloj en pantalla para poder ir viendo el tiempo. ¿Bien? Muy bien. Gracias. Suerte, doctor. Bueno, el tema que voy a exponer va a ser la prisión preventiva y el respeto por los estándares internacionales. En virtud del tema escogido, bueno, partimos de la base de que la libertad es la principal guía que respecta al tema de la prisión preventiva. En ese sentido, la Constitución Nacional, como los pactos internacionales que incorporan la Constitución, consagran este derecho. Así lo vemos en el artículo 18 o en la Constitución Nacional, 14.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el 14.2 del Pacto Civiles y Políticos y en el 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Este principio de libertad está relacionado directamente con el principio inocencia, en donde se consagra que toda persona es inocente hasta que se muestre lo contrario. Eh, Esta regla tiene fundamento esencial en relación a lo que tanto la Comisión como la Corte han entendido que son las vías de excepción a este principio, consagrando eso en el informe 2 del 97 y en el 86 de la Comisión Interamericana, donde consagran la excepcionalidad al principio de inocencia, sumado a los fallos de la Corte Interamericana respecto al mismo tema. Así tenemos que en Suárez Rosendo señaló especialmente esta condición de que la prisión preventiva es la excepción a la regla general. Eh, Después, conjuntamente con los principios de excepcionalidad, también se mencionan los principios de razonabilidad, proporcionalidad y de necesidad. En relación a cada uno de estos, tanto la Comisión como la Corte fue delineando cuáles fueron los criterios para determinar esto. Respecto al principio de eh, eh, proporcionalidad, entendió de que el delito que se investiga o la pena no son requisitos esenciales para, o sea, tiene que haber una determinada eh, eh, parámetros que sirven, o sea, en un delito que no está previsto la prisión, otorgar la prisión preventiva no corresponde. Lo mismo se ha dicho respecto de proporcionalidad, o sea, el tiempo que va a durar la prisión preventiva en el marco de la tramitación del proceso, o sea, tiene que ser un tiempo razonable, citando el 7.5 de la Convención, donde habló de los tiempos razonables de la tramitación de la prisión preventiva, o sea, no pueden exceder tiempos razonables. Y en cuanto a la necesidad de establecer, lo que tanto dijo la Comisión como la Corte, fue que hay que ver si los fines del proceso realmente requieren la aplicación de una prisión preventiva, que tiene que ser, en que no se puede dar alguna otra alternativa o alguna otra medida para aplicar este instituto, o sea, que sea necesario sí o sí establecer esta restricción de la libertad. En ese sentido, y en relación a los fines, tanto la Comisión como la Corte se han expedido en el sentido de que, en el sentido material, lo han dicho, que sea el riesgo de fuga, de el delito que se investiga, la pena en expectativa que puede tener el caso en concreto, y en respecto a los formales, la obstrucción de la justicia, el contacto o la posibilidad de alterar pruebas o contacto con testigos, etc. Esto
En particular, la Comisión Interamericana ha señalado que una condición de arraigo en los estados, principalmente de la América Latina, donde más se nota la condición de vulnerabilidad económica, exigirle este arraigo tan estricto por ahí a las personas, también puede afectar sus derechos, ¿sí? Porque no todas las personas por ahí pueden tener un domicilio, un trabajo estable, una formación, una actividad profesional donde desarrollarse. Entonces, exigirle esto puede perjudicarlos aún más. A su vez, también la Comisión Interamericana ha establecido un catálogo de alternativas a la prisión preventiva, a los fines de no ir por esa vía y utilizar como última ratio la prisión preventiva. Así menciona la promesa del imputado para someterse al proceso, comparecer ante la autoridad judicial o que disponga la autoridad jurídica. Después tenemos el arresto domiciliario como última instancia, pero a su vez también señaló vigilancia electrónica, una alternativa más, y todas estas sirven para atenuar la aplicación de la prisión preventiva. En relación a todos estos parámetros que fue fijando tanto la Comisión como la Corte Interamericana, la Corte Suprema de Justicia de la Nación nuestra ha entendido que para la interpretación de la Convención y de los distintos pactos, tener en cuenta que no basta con solo aplicar la norma internacional, sino que se tiene que adecuar a qué fue lo que fue diciendo la Comisión como la Corte Suprema. Es así que ha dicho la Corte que los informes de la Comisión sirven de guía y de guía para la interpretación, y en relación a los fallos de la Corte nuestra Corte Suprema, señaló que dependiendo del caso, señaló que los fallos de la Corte Interamericana son obligatorios, y más son obligatorios cuando el demandado es la Argentina. En relación a esto, viene señalando la Corte que como un plus más que hizo propio en el caso Maceo, la doctrina señalada por la Corte Interamericana en Almosí, donde dijo que el Poder Judicial no solamente tiene que verificar que lo que dijo la Corte o la Comisión, sino que además debe sí o sí aplicar el control de convencionalidad a la hora de resolver este instituto. En virtud de ello, y ya en el marco más local, tenemos que el Código Procesal Penal de Neuquén fue sancionado en el 2011, entró en vigencia en el 2014, llevamos 10 años del Código, y en el mismo reconoce y hace propio lo establecido por la Corte y por la Comisión Interamericana, ¿sí? Partiendo de la base en el artículo 9, que señala la libertad durante el proceso, en el artículo 110, que habla de los fines del proceso, cuál es el fin del proceso, en el artículo 113, donde señala todo este catálogo de medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva, y como última ratio, en el inciso 7 habla de la prisión preventiva, y después, ya entrando en particular, en el artículo 114 señala los motivos por los cuales se puede solicitar la prisión preventiva, señalando como parámetros el riesgo de fuga, el riesgo de entorpecimiento y violencia sobre la víctima o los familiares. O incumplir las otras medidas que establece el mismo 113, o las leyes de la 2212 y la 2784 respecto de la seguridad contra la mujer. En este marco normativo es que el Código Procesal, en el artículo 114 bis, comienza a señalar el tema de los peligros de fuga, ¿sí? Hace todo un parámetro, unas pautas que fueron estableciendo. Así tenemos que en eso habla del arraigo, después habla de la calificación, de la condena,
Pero algo que marca puntualmente la atención es que el 114 señala que el fiscal debe demostrar y acreditar, ¿sí? Estos elementos para poder requerirla. Y en la última parte del 114 también nos menciona que el magistrado debe razonablemente determinar cuáles son los motivos por los cuales conceden o no la privación de la libertad. En virtud de ese parámetro es que el juez tiene la obligación de resolver. Y esto tiene mucha lógica y sentido, ya que, así como lo señala la Comisión y la Corte, una vez que se otorga la prisión preventiva, esta debe ser revisable, o sea, no puedes mantenerse en el tiempo sin edie. Tiene que sí o sí ser revisada. Nuestro Código Procesal establece un plazo máximo de 1 año para la prisión preventiva y esto tiene directa relación con un fallo de la Corte Interamericana Neptune que señala que una vez otorgada la prisión preventiva, el correr del tiempo hace disminuir esos riesgos que existían al principio de que fueron otorgando. Y si hay un riesgo nuevo o algo, tiene que demostrarse nuevamente en el proceso. Es así que el código nuestro ha receptado correctamente todos los lineamientos de la Corte como de la Convención Americana, y en este último tiempo yo busqué las estadísticas para ver cómo fue utilizado el tema de la prisión preventiva en el distrito de acá de Neuquén, en la circunscripción de Neuquén, y desde el año 2020, post pandemia, lo que observé en la página del Ministerio Público Fiscal, que es la única que hace estadísticas, pues en la página del Ministerio Público de Defensa no tenemos estadísticas, ha señalado o ha advertido que en el 2020 hubieron, o ellos consignaron más de 20.000 casos, de los cuales el 24% solicitaron prisión preventiva. El año pasado, y esto fue aumentando año a año, el año pasado la cantidad de casos que reconoce la Fiscalía son 40.000, más de 40.000 casos, no llega a 40.100, pero están por ahí. Y el 40% solicitaron la prisión preventiva. O sea, vemos que la utilización de este instituto, que está previsto en el Código como la última posibilidad, termina siendo en la gran medida una utilización cotidiana dentro del marco procesal. En definitiva, y para ir cerrando, el código recepta, como dije anteriormente, todos los principios y los fallos de la Corte Interamericana, pero en la práctica vemos lo contrario. Gracias. Doctor, le hago una consulta. ¿Cómo evalúa usted que en el caso concreto impacta el dictado de la sentencia condenatoria no firme? Se dicta la sentencia condenatoria. En el caso, vamos a los dos supuestos, en el caso del imputado que está atravesando el proceso de detención o en el caso de que es condenado y se encontraba en libertad. ¿Qué planteos piensa que podría hacer usted frente a un tribunal que en esos dos escenarios mantiene porque sostiene que hay mucha verosimilitud del derecho, o en el caso de que ordena la detención luego de la sentencia condenatoria sigue estando en prisión preventiva, por supuesto, porque no está firme? ¿Cuáles serían posibles planteos o enfoques que ustedes harían? En principio que nada, tenemos que partir que tanto los Cortes como la Comisión insiste que aún existiendo una condena de culpabilidad, el principio de inocencia continúa hasta que quede firme. Eso lo dijo la Corte en el caso Canace, si no me acuerdo mal, no hace mucho. Entonces, sí o sí, el principio de inocencia es el que prevalece, estando la condena no firme, estando la persona privada de libertad, al criterio de lo que sentó el fallo Salcedo de acá de Neuquén, en relación a que el voto del doctor Trincheri señaló de que una vez dictada la culpabilidad, el requisito de la prisión preventiva de 1 año no puede marcarse como vencido. Eso contradice lo que dice la Corte Interamericana, o sea, sí o sí tenemos que esperar que la sentencia quede firme.
Y la salida es sí o sí que la persona tiene que recuperar la libertad. No va ni siquiera en la práctica policiense, que muchas veces se solicita un arresto domiciliario para morigerar un poco la prisión preventiva, pero en mi entendimiento lo que corresponde es la libertad de la persona. Y ese criterio que mencionás del juez Trincheri, ¿es el único en el Tribunal de Impugnación o hay otro criterio dentro de ese tribunal? Es el criterio que más prevalece en el Tribunal de Impugnación, por lo que he visto. Había un caso anterior que fue a Salcedo, que fue que el doctor Trincheri votó en minoría, se concedió la libertad, no me puedo acordar del fallo, concedió la libertad, vencido el plazo de un año, y ahí es donde el doctor Trincheri va por esta postura, y después posteriormente salió Salcedo, no me acuerdo el nombre del fallo, si me hizo una buena, pero bueno, hubo un criterio anterior en el cual tenía una posición distinta. Posteriormente sí prevaleció el fallo del voto del doctor Trincheri. Bueno, cambiando de tema, saliendo de la prisión preventiva, le queremos preguntar si conoce o si nos puede decir cuáles serían las técnicas específicas de litigación que usted aplicaría como defensor en la instancia de impugnación, de revisión. Y le parece que es una litigación que puede pedirle prestada las técnicas a lo que es la litigación de juicio, se puede aplicar las mismas técnicas, si las instancias de revisión requieren técnicas diferentes, y en su caso, ¿cuáles serían, cuáles aplicaría o cuáles conoce? En primer lugar, en relación al tema de impugnación, más allá de la presentación por escrito, en la cual señalaría cuáles serían las bases de la línea, no en la audiencia propiamente dicho, ahí ampliaría todos los fundamentos de la línea de la impugnación. Lo que sí, la línea de impugnación no tiene que ver, o sea, no tiene que centrarse en lo que se discutió en la teoría del caso en el juicio. La teoría del caso ya fue discutida en el juicio, ahora se está atacando lo que resolvió el tribunal o el jurado. En ese sentido, las líneas tienen que ir contra lo que se resolvió en el caso concreto. ¿Sí? No, ahí no podemos volver a ver, hay que cuestionar lo que se resolvió en el caso concreto. En el caso de los jueces profesionales, cuál fue la línea argumentativa, y en el caso de un juicio por jurado, ver todas las pautas que se dieron en las instrucciones al jurado que fueron delimitando o delineando, y las reservas que se hicieron ¿cómo es? En la audiencia que se tiene para la formulación de la instrucción al jurado. ¿Sí? Ese sería el caso. O sea, sí o sí hay que ver la línea de argumentación que dieron el tribunal o el jurado para poder ir a la audiencia de impugnación. Y ahí explayarse en relación al caso concreto y con los fundamentos. En relación con el rol de defensor, muchas veces toca defender varones que agreden de distinta manera a mujeres. ¿Cómo encararías o estructurarías una defensa teniendo en cuenta todas las obligaciones internacionales y las leyes nacionales que hay, y provinciales también, que regulan todo lo que es violencia de género? Como defensor. Sí, como defensor, bueno, es buena pregunta. Toda la doctrina, y mayormente toda la doctrina que se dedica a la defensa en materia de violencia de género, se señala que la forma de encarar directamente es con la prueba periférica, o sea, con la prueba que rodea a las circunstancias propias del caso, o sea, no ir en forma directa contra las manifestaciones de la víctima, sino verificar con el resto de la prueba qué alternativas hay para ir contrarrestando la versión que brinda la víctima. Ese sería el modo de trabajar asistiendo a una persona que está imputada por alguno de los delitos de violencia de género. ¿Y qué herramientas utilizarías? ¿Qué información buscarías? Y buscaría información en relación a, hay que ver el caso, ¿no? Pero informes periciales. Bueno, un abuso clásico, un abuso sexual. Un abuso a una persona mayor de edad.
Bueno, no, buscaría informes periciales, circunstancias previamente a la audiencia, ¿no? De un informe pericial de mi asistido, cómo es él, se comporta, ¿sí? Para conocerlo, porque en definitiva uno no conoce a la persona que está defendiendo, sino tiene una foto, digamos, de la persona. Verificaría también prueba que produzca la fiscalía y trataría de realizar una pericia de esa prueba, o sea, un informe, pedir informe en relación a las distintas pruebas que lleva adelante la fiscalía. Trabajaría, como digo, trabajaría con el resto de las medidas, o sea, trataría de crear o tratar de verificar si todo lo que manifiesta se está o no comprobado en el juicio, ¿no? Y atacar eso. O sea, tratar de verificar si se comprueba o no en el juicio. Bueno, muchas gracias. Bueno, Gracias, gracias. doctor. Buen día. Buen día.